¿Qué sienten las plantas? Desde los años 60, los científicos han afirmado que las plantas tienen capacidades sensoriales y un alto nivel de inteligencia. Sus conclusiones plantean preguntas sobre qué es lo que significa ser inteligente o no, y definen lo que es la consciencia. Autoridades mundiales en neurología vegetal experimentan con enredaderas, las cuales fueron puestas a competir por un poste. La que perdió se dio cuenta de que la otra había alcanzado el primer poste y comenzó a buscar otro para ella. Esto ha demostrado que las plantas son conscientes de su entorno y también del comportamiento de las demás plantas. En los animales esto se llama consciencia. Profesores de ecología han dicho que antes no habíamos tratado con plantas, pero son seres conscientes. Ellos han experimentado con árboles de abeto y descubrieron que podían reconocer a sus parientes cuando crecían entre árboles desconocidos y conocidos. Los árboles también pueden sentir cuando se están muriendo y liberan carbono en los pinos vecinos. Ellos observaron que el abeto sabía que se estaba muriendo y quería pasar su legado de carbono a su vecino, porque eso sería beneficioso para los hongos asociados con la comunidad. La doctora Mónica Gagliano, de la Universidad de Australia Occidental, publicó un estudio en donde examinó la memoria a largo plazo de las plantas. Ella plantó mimosas en macetas que estaban sobre una superficie amortiguada con espuma, dejándolas caer desde una gran altura, pero intentando no causarles daño. Y observó y controló sus reacciones y descubrió que las plantas aprendieron a caer sin lastimarse. Lo que aprendieron les permitió mantener su memoria a largo plazo. También pudieron observar en las hojas de la Venus atrapamoscas su capacidad de cerrarse. Podríamos definirlo como inteligencia, pero eso no ayuda completamente a entender la biología de la planta. Durante parte de su carrera se interesó en una aplicación más orgánica de su conocimiento científico. Marcel Vogel examinó las corrientes eléctricas emitidas por las plantas y descubrió que respondían de manera dramática cuando él controlaba su respiración y mantenía un pensamiento en su mente, en comparación con cuando su mente estaba clara y su respiración era lenta. Su ex socio, Dan Willis, explicó los experimentos de Vogel en su página web marcelvogel.org. Wills escribió: la capacidad de respuesta de las plantas al pensamiento fue la misma sin importar si estaban a 20 centímetros, 2 metros o 10.000 kilómetros de distancia, como se demostró en Praga, Checoslovaquia, en su laboratorio de San José, donde él fue capaz de afectar a una planta conectada a una grabadora. Ahora te hablaré de una de las plantas que más intriga y fascina al ser humano de manera científica, pero sobre todo en lo espiritual. Hablo de la ayahuasca, cuyo nombre significa soga de los espíritus en quechua. Es un brebaje sagrado originario de las culturas amazónicas, elaborado con la enredadera de ayahuasca y las hojas de chacruna que contienen DMT.
Esta mezcla es utilizada como una medicina ancestral en países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, y es conocida también como yaje en algunas regiones. El DMT presente es una molécula que nuestro cerebro produce naturalmente en momentos claves de la vida. Según el doctor Rick Strassman, estas explosiones de DMT ocurren al nacer en la semana 12 de la embriogénesis y al morir, momentos que se creen vinculados con la entrada y salida del alma en el cuerpo. También se producen en pequeñas cantidades durante el sueño, influyendo en los sueños lúcidos y la fase REM. Una sesión de ayahuasca se describe como un renacimiento espiritual, permitiendo a los participantes resetear sus creencias y abrirse a una conciencia universal. No es una experiencia recreativa, sino una profunda transformación que ayuda a modificar patrones de conducta destructivos. Se la llama la abuelita ayahuasca y brinda lo que se necesita para crecer espiritualmente y conectarse con el entorno y con uno mismo. Hay estudios que muestran que los usuarios de la ayahuasca desarrollan un mayor equilibrio emocional y buena salud, respeto hacia la naturaleza y una inclinación hacia la paz y a vivir en armonía con el universo. Antes se la llamaba a la ayahuasca telepatina, pues quienes la probaban experimentaban la capacidad de leer la mente de otras personas. El micelio es un hongo que crece bajo tierra y crea una red que conecta todas las plantas. Esta red les permite a las plantas comunicarse y cuidarse entre ellas, alimentarse, obtener agua. Eso nos recuerda la película Avatar. Cuando un árbol del bosque es cortado, este hongo micelio avisa a los otros árboles sobre el peligro y ellos comienzan a cuidar el tronco restante para salvarlo. Le dan agua y lo protegen porque lo consideran parte de su familia. Stefano Mancuso, biólogo de plantas, dijo: "Las plantas tienen inteligencia, son organismos inteligentes, pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que nosotros, reconocen parentescos y hoy sabemos que tienen familia y parientes. Reconocen su cercanía y se comportan de manera distinta si a su lado hay parientes o extraños. Si son parientes, no compiten y a través de las raíces dividen el territorio de manera equitativa. Los adultos protegen a las plantas pequeñas. Las plantas necesitan luz para vivir y para que una semilla llegue a la luz debe pasar mucho tiempo. Mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie. Se protegen entre ellas, se comunican en una selva. Todas las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces y también fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas de lo que está sucediendo. Cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente producen moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y avisan a las demás para que preparen sus defensas. Producen moléculas químicas que las convierten en indigeribles y pueden ser muy agresivas. Hace más de 10 años, en Botswana, en un parque, 200.000 antílopes comenzaron a comerse las acacias.
A las pocas semanas, muchos murieron y a los pocos meses murieron más de 10.000 y no sabían por qué. Hoy sabemos que fueron las plantas que aumentaron la concentración de daninos en sus hojas que se convirtieron en un veneno. Pero las plantas también son empáticas con otros seres. Las plantas pueden manipular a los animales produciendo néctar durante la polinización. Y las orquídeas producen flores muy similares a las hembras de algunos insectos que, engañados, acuden a ellas. Tenemos que respetar la naturaleza, aprender a comunicarnos con ella, ya que todos formamos parte del mismo ecosistema. Tenemos mucho que aprender de las plantas. Debemos aprender a escuchar y si comprendemos los mensajes que nos envía la Madre Tierra, viviremos en armonía con nuestro entorno, la naturaleza.